Y hoy es el día del el Día Mundial del OVNI. ¿Es hoy? O este 2 de julio. La pregunta que se ha hecho el ser humano desde los comienzos y que no ha podido, bueno, para algunos estarán seguros de lo que han visto, de sus contactos, pero que la ciencia, lo que se dice la ciencia ortodoxa, o cómo llamarlo, no lo ha verificado o no lo asegura, ¿verdad? Es la pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez. ¿Estamos solos en el universo? Hoy es el Día Mundial del OVNI. Este 2 de julio se conmemora el Día Mundial del Objeto Volador No Identificado, OVNI. Esto sucede desde el año 2001. Durante muchos años los seres humanos se han preguntado si somos la única especie inteligente y consciente en el universo. La búsqueda de otros tipos de vida es uno de los principales objetivos de la NASA y otras agencias espaciales. Este 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI, una fecha donde se conmemora el famoso incidente de Roswell en Nuevo México, Estados Unidos. Pese a que no se ha confirmado la existencia de vida en otros planetas, cientos de personas alrededor del mundo son firmes creyentes de la existencia de estos seres superiores. Cabe señalar que esta celebración no está reconocida por ningún organismo, institución o gobierno en el mundo. Sin embargo, esto no le quita las ganas a los fanáticos para celebrar por todo lo alto la vida en otros planetas, así como promover esto. El Día del OVNI cuenta con una página web donde los fanáticos de este tema pueden contar sus experiencias y conocer más seguidores. El término OVNI, en realidad, fue creado en 1953 y se encuentra inspirado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El incidente de Roswell ocurrió en julio de 1947, donde un objeto volador no identificado habría chocado en Roswell, Nuevo México. Este ovni generó mucha polémica para el gobierno de Estados Unidos, porque lo negó su existencia, asegurando que se trataba de un aparato que había fallado. Este evento ha sido documentado en cientos de películas y series de ficción. Se decía que era una sonda meteorológica lo que había caído, lo que nunca se pudo. La duda era porque, ¿por qué tanto hermetismo? Si solo había sido una sonda meteorológica, ¿por qué tanto? ¿Qué ruido es ese? ¿Por qué tanto ocultamiento? No, un ventilador de acá de una de las máquinas, parece que se sale. Se sale de... Sí. Yo creo que es de los archivos C que están pasando cosas aquí adentro, Bueno, esperemos que no esté a punto de romperse alguna otra cosa, porque yo les quería agregar algo sobre todo esto. Yo creo que, los científicos, primero que nada, desde el punto de vista científico, debido a la inmensidad del espacio, no descartan de que haya otras civilizaciones. Ese es el punto de vista científico. Pero ¿qué sucede? Ellos lo ven como que aquí no han encontrado nada, no hay absolutamente nada, nadie viene a la Tierra en sus naves en la actualidad, ni mucho menos establece contacto con las personas, y es como que ellos están buscando vida extraterrestre
más allá de nuestro sistema solar, que existe la posibilidad por su inmensidad, pero que no han encontrado nada. Esa es la respuesta de la colectividad científica, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, no descartan, creen que es posible, pero ellos niegan que hayan encontrado algo. Y después están los otros que dicen, no, pero mira, los extraterrestres y hace rato que visitan la Tierra, desde el comienzo de la humanidad. Posiblemente muchos de esos relatos que hay en la Biblia y que mucha gente los toma en broma, en realidad se basen justamente en lo que el observador podía plasmar y escribir de acuerdo a los conocimientos que tenía en esa época. Por ejemplo, cuando decían que les hablaba desde una nube, por ejemplo, en realidad era un contacto telepático desde naves extraterrestres. Pero bueno, como no siquiera había conocido lo que era un avión, no se había ni siquiera inventado el avión, la persona tenía que escribir con lo que estaba familiarizado. Por eso todo fue así, ¿verdad? Los indígenas y todo, los cavernícolas y todo, hacían cosas de acuerdo a lo que ellos conocían en ese momento. No podían decir, no, esto era una nave espacial que tenía propulsión a tal cosa, que desafiaba las leyes de gravedad, patatín, patatán. Si no sabían, si no se había existido, no se había creado nada de eso. ¿Se entiende? Entonces ellos escribían de acuerdo a los objetos y a lo que estaban familiarizados. Una nube, el sol, las estrellas, esas cosas sí. Siempre las veían, ¿verdad? Los animales, la naturaleza, muy observadores de la naturaleza, el hombre antiguo, de la antigüedad, ¿no? Esas cosas sí. Entonces, para muchos el tema de los... primero que nada, ovni no significa nave extraterrestre, ovni es objeto volador no identificado. Cualquier cosa que uno no sepa exactamente lo que es, se convierte en un ovni. Ovni no significa que es una nave de otros planetas, necesariamente. Y después están los otros, como decía yo, gente que va un poquito más allá y dice, no, mirá, hasta hay gente que se contacta con esos seres de otros planetas. Y este señor, yo ya les decía, les había dicho, Chico Javier, que en realidad era un medium brasilero, pero muy reconocido, pero muy famoso en Brasil, que había incluso pronosticado o anunciado la llegada del hombre a la luna, antes de que sucediera, obviamente. Ya es fallecido este hombre. Decía que ahora nada más, ahora en pocos días, estamos a 18 días, este hombre dijo, hace años, antes de morir, obviamente, que el 20 de julio de 2019, según los cálculos, ¿verdad? De ese estudio que se llama data límite, fecha límite, ¿verdad? 20 de julio es el plazo que se le dio a la humanidad para que, en caso de que no reviente una tercera guerra mundial, a partir del 20 de julio en adelante, la humanidad habrá avanzado un paso más en ese contacto. Es decir, como que los extraterrestres, ahí a partir del 20 de julio, no significa que inmediatamente después, pero es como una fecha que hay, van a ver a la humanidad con mejores ojos y van a empezar a contactarse con mayor frecuencia para darnos ayuda en los problemas que tiene el ser humano por delante, que son muchos y está enfrascado en la diaria. Imagínense usted las cosas que decía hoy Lacalle, por ejemplo, que las dicen todos los políticos, no solamente él. Tengo que hacer una tanda, luego de las mismas le voy a contar lo que decía Lacalle, para que nos demos cuenta. Vamos a la tanda, ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Casa Massanet. 12 minutos pasan de las 23, 12 minutos pasan de las 11 de la mañana. Si elegís la reiteración para escucharnos, como seguramente lo va a hacer mucha gente, ya que está jugando Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Va ganando Brasil 2-0, faltan 6 minutos para terminar el partido. Vamos a continuar con lo que yo estaba explicando antes de la tanda.
Ustedes saben que yo les hablaba de los ovnis, platos voladores, contacto extraterrestre, todas estas cosas que para algunos pueden ser muy locas y hay gente, otra que hace rato que está en la temática. No es un tema tampoco muy tratado en los medios de comunicación, como siempre digo. Y yo escuchaba al candidato hace un rato Lacalle hablar en Canal 10. Decía que si Uruguay llegaba al 5% de inflación, creo que era, nos iban a empezar a mirar mal de afuera y que eso iba a alejar a los inversores, lo que significa menos empresas aquí en Uruguay, más desempleo, una cadena, ¿no? Y siempre termina jodido alguien en todo este proceso, ¿verdad? En este caso, una vez más, como siempre, la clase trabajadora. Entonces yo pensaba, mientras él hablaba eso, que también lo podía haber dicho cualquier otro político, porque no se trata de eso, sino de que es un líder político que lo dijo. Lo podía haber dicho Martínez, es lo mismo que hubiera dicho Martínez, hubiera dicho Talvi, hubiera dicho Sanguinetti, hubiera dicho cualquiera, es lo mismo. No es una crítica, sino lo que significa eso. Entonces yo me ponía a pensar y digo, es increíble ¿por qué nos dejamos dominar de esa forma? Pensaba mientras el tipo hablaba. Digo, esto es la locura total. Ese es el mundo de la locura. Porque si sube la inflación, el otro me empieza a mirar mal, no se instala, no genera trabajo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esa es la locura de este mundo, como se dice. La locura colectiva. Ese no es el mundo real. Eso no puede ser el mundo real. A mí que me disculpen, pero ese no puede ser el mundo real. ¿Ese es el propósito del ser humano? ¿Venir a pasar mal? Yo no creo, lo dudo. Y si está en mi cerebro el deseo de algo mejor, imagino que debe estar en la cabeza porque yo no me creo único. Debe estar en la cabeza de millones de personas en el mundo. ¿Y por qué no se da algo diferente? Bueno, acá podríamos entrar en que no se ha alcanzado la masa crítica, que la cantidad de personas que ha despertado la conciencia todavía no es suficiente. Bueno, pueden ser muchas las cosas, ¿verdad? Pero que el ser humano está totalmente limitado en sus capacidades, no me cabe la menor duda. Estamos usando una mínima parte de nuestra capacidad para hacer las cosas no solamente de lo individual, sino desde lo colectivo. O sea, la humanidad está para cosas más grandes que la de levantarse todos los días a una hora, a determinada hora, ir, trabajar, conseguir la paga, gastar, volver, dormir y reventar comido por los gusanos en el cementerio. O sea, tiene que tener otra finalidad nuestra existencia aquí en la Tierra. Tiene que tener otro significado que no lo hemos encontrado, que no lo podemos llevar adelante. Eso es otra cosa. Pero está más que comprobado que el cerebro humano no está siendo usado en su máxima capacidad. Habría que buscar la explicación del por qué. Una, porque nos dejamos manejar por gente de que no nos llega, a mucha gente no nos llega ni a los tobillos. En el sentido de la conciencia, del despertar de conciencia.
todavía están muy lejos de un despertar de conciencia. Sin embargo, lideran. Y bueno, y unos son alcaldes, y otros son intendentes, y otros son diputados, y otros son senadores, y otros son presidentes. Pero no tienen conciencia de nada. O sea, están en una etapa evolutiva muy básica. Se llenan los bolsillos, viven muy bien, pero eso no significa... sí tienen un buen pasar, sí, todo lo que vos quieras, pero... ese no es el propósito. Hay algo más. Entonces, Chico Xavier dice que expertos en ufología afirman que tras la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se notó que hubo un aumento considerable en el número de avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados en todo el mundo. Estamos hablando de lo que... el masazo que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de poco más de 2 décadas, el médium brasileño, Chico Xavier, confidenciaba a los compañeros más cercanos que, con ocasión de la llegada del hombre a la Luna, el 20 de julio del año 1969, ocurrió una reunión con las potencias celestiales de nuestro sistema solar para verificar el avance de la sociedad terrenal. Decidieron entonces conceder a la humanidad un plazo de 50 años para que evolucionara moral y conviviera en paz sin provocar una tercera guerra mundial. Si así conviviera hasta la fecha límite, la humanidad estaría a partir de entonces lista para entrar en una nueva era de su existencia, y hechos magníficos serían verificados por toda parte. Incluso nuestros hermanos de otros planetas estarían autorizados expresamente a presentarse pública y oficialmente para los habitantes de la Tierra. Esto habla una película que lleva justamente el nombre de Data Límite, Fecha Límite. Entre los entrevistados del proyecto están el médium y orador espírita Divaldo Franco, considerado uno de los mayores de la actualidad, el escritor Geraldo Lemos Neto, a quien Chico Xavier confidenció los hechos de la fecha límite, el periodista Saulo Gómez, que comandó el programa Finga Fogo en la década del 60. Eso era un programa de televisión, tengo entendido, cuando también se hacían buenos programas de televisión. Sí, se hablaba de cosas interesantes antes de televisión, de temas, y después todo lo fueron sacando para afuera porque no convenía. Todo ese tipo de programas así lo sacan para afuera porque no conviene despertar a la gente. Entonces los programas se convirtieron en reality shows, en programas de chusmerío, de la farándula, ¿verdad? Pero antes se hacían programas muy interesantes, y también no solamente políticos como ahora. Se hablaba se invitaba gente de la ciencia y del arte y de muchas cosas a los programas de televisión. Antes, en el mundo entero fue así, ¿eh? Y después fue todo bajando de calidad, podríamos llegar a decir. Hasta en esta película, o sea, es un CD recopilatorio de todas estas cosas, ¿verdad? No significa que sea ciencia ficción. Está también entrevistado el ex jefe de Estado Mayor del Ejército brasileño y el ex ministro de la Casa Militar. También un hijo del investigador del general mayor no sé qué o Ochoa, además del ex ministro de Defensa de Canadá. Todos estos testimonios recopilados y en un documental que tiene 63 minutos de duración, pero que habla de eso. Y todo lo que yo dije recién es la introducción, porque de eso se trata lo que decía Chico Xavier.
con X, pero se puede decir Javier también. El 20 de julio de 1969, el ser humano, supuestamente, porque eso está en duda también, pisó la luna. Desde ese momento hasta el 20 de julio de este año, 2019, ahora nada más, dentro de 18 días, se termina ese plazo. ¿Qué significaba ese plazo según Chico Xavier? Ese plazo significaba que si la humanidad en todo ese periodo aguantaba, se soportaba y no iniciaba una tercera guerra mundial, estamos hablando de que usó armas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, que marcó el fin de Estados Unidos arrojando las bombas sobre la población civil, todavía, en Japón, Nagasaki y Hiroshima. Y después de ahí se dice que han utilizado bombas, posiblemente mini bombas atómicas en el caso de Afganistán, se dice, bueno, pequeñas bombas atómicas para sacar a los talibanes de las cuevas, se dice que han utilizado algún tipo de armamento, no sé si atómico, nuclear. Y después hemos estado al borde, como usted bien sabrá, hemos estado al borde de una tercera guerra mundial. Quizás el momento más, uno de los momentos más de máxima tensión fue la crisis de los misiles, la famosa crisis de los misiles, ¿verdad? Donde Estados Unidos tiene rodeado a Rusia y que, como ahora ha intentado hacer nuevamente con la OTAN, poner ejércitos en la frontera con Rusia, y Rusia respondió ¿de qué manera? Bueno, poniendo misiles en la isla cubana, en Cuba. O sea, a pocos kilómetros de distancia de su enemigo, podríamos llegar a decir. Porque nunca se sabe detrás de estas cosas que hay, si son realmente enemigos, como digo yo, o son enemigos para causar daño a la humanidad y dividirla, o si son realmente enemigos. Yo esas cosas sinceramente nunca no las puedo asegurar al 100%. Pero bueno, por lo menos para la prensa y para los papeles eran enemigos. Y ese plan, o sea, estuvo muy, pero muy cerca de, obviamente, de un peligro de una guerra nuclear, ¿verdad? Fue uno de los momentos más altos de tensión. Y ese plan se desactivó. Luego, recientemente, hemos tenido alguna escalada importante en la década de los 90. Con aquellas intervenciones en el Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan que Saddam Hussein decía que iba a ser la madre de todas las guerras? Finalmente no sucedió así, porque el poder de Saddam Hussein era muy limitado. Había sufrido embargos económicos. El país estaba sumido en una pobreza por culpa de Estados Unidos, obviamente, como siempre. Y después le declaró la guerra. Un país indefenso lo hizo pelota a Estados Unidos. Y después otra intervención más. Esa fue la guerra del Golfo, donde nunca se encontraron armas químicas ni nada. Era toda una mentira, que tampoco los medios de comunicación se animan a decir, pero sí, y este programa se anima a decir, lo que ninguna radio acá a la vuelta, diría yo que a 100 kilómetros de distancia lo dice. Bueno, posiblemente en la capital sí haya alguna radio que lo diga, pero ya les digo, miren que decir cosas así no la dice todo el mundo, porque tienen terror a decir las cosas como son. Los comunicadores, los periodistas se pasan hablando pavadas con tal de no decir las cosas así, porque la humanidad está totalmente dormida, pero uno tiene que tratar de despertar, aunque sea a uno. Ya el trabajo está bien realizado, uno se siente satisfecho si por lo menos una persona despertó de este fenómeno que nos transforman en prácticamente que zombies. Zombies en cuanto a la información, ¿verdad? Finalmente, ese episodio de los años 90, podríamos llegar hasta nuestros días, con la crisis que hubo con la península de Corea,
las Coreas del Norte y del Sur enfrentadas. Bueno, ahora estábamos viendo, por ejemplo, que eso que parecía que iba a desatar una tercera guerra mundial, también, de la noche a la mañana, el plan se desactiva y volvemos a la calma. El planeta vuelve a la calma con estos dos locos como el Donald Trump y el Kim Jong-un, que cualquiera de los dos está chiflado. Peor es Trump, de todas maneras me consta que peor es Trump que el de Corea del Norte. Y ahora fue a estrecharle la mano en un gesto que es bienvenido, obviamente. El diálogo, las conversaciones, aunque Estados Unidos no le afloja las sanciones, como siempre. El poder de Estados Unidos no es por el capitalismo. Otra cosa que acá enseñan mal a la gente. Dicen que el comunismo es malo. Yo no voy a decir que el comunismo sea bueno. Pero miren que Estados Unidos no es lo que es por ser capitalista. Hay gente que lo debe de creer. Estados Unidos es lo que es porque afana a todo el mundo, roba, mete dictaduras a prepo, porque mata, asesina. O sea, no es, y roba el petróleo y los recursos naturales de otras naciones. No es por el capitalismo que Estados Unidos es grande. Hay gente que lo cree. No, si fuera por el capitalismo sería posiblemente una potencia, un país a tener en consideración, pero no tendría el poder que tiene. El poder lo ha hecho a la fuerza, a la intimidación, a las sanciones, a quedarse con lo que no les pertenece, ¿verdad? Así como España lo hizo en su época con América Latina, que lo saqueó, el continente saqueado, ¿verdad? ¿Qué lo hizo? ¿Porque eran buenos negociando? ¿Por el libre mercado? Mentira, dejémonos de decir payasada, ¿verdad? Eso no es así. Y no estoy defendiendo el capitalismo, el comunismo ni cerca. Solamente estoy diciendo que una cosa ni otra, cualquiera de las dos pueden ser malas y pueden ser útiles de cierto modo, hasta de cierto modo en algún momento. Aunque no, a nadie le gustaría vivir en un país comunista. Pero el capitalismo, por sí solo, no ha logrado lo que ha logrado. A eso me refiero. Lo ha logrado a fuerza, a imposición, a botas, a matar gente inocente, a quedarse con el petróleo de las naciones. Si no, tampoco serían nada. El tema entonces, que me quedan pocos minutos para ir a la tanda, y voy a ver si redondeo esto. Lo que ha sucedido, como digo, la última tensión podríamos llegar a decir que se dio con esto, porque la guerra de Siria, después de haber comenzado, nos dimos cuenta todos que iba a ser una guerra a largo plazo, una guerra de desgaste, pero que por más que estaban las potencias involucradas, no iba a activarse una tercera guerra mundial. Y entonces estamos ahí, a poco ya del 20 de julio de 2019, 50 años después de que el hombre llegó a la luna, y nos encontramos con este escenario donde se han tolerado, hemos estado muy cerca de un conflicto armado de grandes proporciones, lo que se denomina una tercera guerra mundial, pero no ha sucedido. Y eso significa que la humanidad, de cierta forma, de cierta manera, intenta madurar. Es solamente eso. Es un escalón, es un paso. No significa mucho más, pero importante. Si nos hemos soportado hasta el día de hoy sin desatar una tercera guerra mundial, es porque nos estamos tolerando un poquito más. Entonces, de eso se trata esta fecha límite. A partir de ese momento, los extraterrestres, según Chico Xavier, obviamente, se iban a acercar un poco más a la humanidad. Se iban a comenzar a acercar un poco más, porque se supone que ellos están más evolucionados que nosotros. Significa que ellos ya pasaron posiblemente por todas estas cosas que nosotros estamos pasando. Y ¿qué hicieron? Crecieron, evolucionaron. Y la humanidad tiene que dar un salto evolutivo. Ya miles de personas lo estamos deseando. No se puede seguir con la misma de todos los días, ¿verdad? Hay que seguir a evolucionar, hay que avanzar.
Se necesita terminar de una buena vez con el hambre, con las enfermedades y un montón de cosas más que es totalmente posible, no es una utopía. Entonces, para eso es esta fecha límite. Ahora, uno se pregunta, ¿y si después del 20 de julio una guerra puede pasar mañana, antes de esta fecha? Pero si en los próximos años ocurre una guerra, una tercera guerra mundial, ¿qué habrá sucedido? Bueno, seguramente esos extraterrestres lo que hagan es postergar la ayuda a la humanidad. Es como cuando vos tenés una mascota, no sé qué ejemplo poner, pero un perro quizás, y vos le pegás, luego cuando lo llamás va a venir como con miedo, se va a acercar, y donde le pegues de vuelta, nuevamente, y así lo vas alejando, y cuando quiera acordar, ya no quiere ese animal o lo que quieras, no va a querer saber nada con vos. Y lo mismo podría ser el caso de los extraterrestres. No es que le quiten la mirada a la humanidad en el caso de que desate una guerra mundial, sino que van a decir, bueno, mejor lo sigo mirando de lejos y no me acerco hasta que no maduren, hasta que no evolucionen, porque estamos hablando de una civilización más avanzada y obviamente que no se va a rebajar con una civilización inferior. No tiene sentido. Entonces, hasta que la humanidad no demuestre esa capacidad para llevarnos bien entre nosotros mismos primero, no vamos a obtener otro tipo de conocimiento que después sea agarrado por una élite para que hagan cualquier cosa con los humanos o con otros planetas, ¿verdad? Porque ha demostrado la capacidad destructiva, por ejemplo, en lo que fue el lanzamiento de esas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Espero que les haya quedado más o menos claro. Nos vamos a ir a la última tanda y ya regresamos con más del dicho al hecho, la realidad que no te cuentan.